Muy buenas noches a todos. Los saludo desde acá de la ciudad de Bogotá. Un saludo fraternal a todos en esta noche, a nuestra pastora, su familia, a todos que en esta hora están conectados a través de este medio, a través de los celulares. Le damos gracias al Señor porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de nuestra vida. Dios ha tenido el control en todo este tiempo. Así que una vez más le doy gracias a Dios primeramente por darme esta nueva oportunidad de dirigirnos a ustedes en este día. Dios les bendiga a cada uno allí en sus hogares, en sus casas, sus familias. Que el Señor Dios Todopoderoso les sea guardado y protegido en todo este tiempo. Así que vamos en esta noche a compartir la palabra del Señor que trae para nosotros en este día, y lo encontramos en el libro de Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Bueno, mis amados hermanos, vamos aquí a compartir una palabra en esta noche, y lo encontramos, como le decía, en el libro de Juan capítulo 4. Es una historia que yo sé que más de uno la ha podido leer, la ha podido estudiar, y como decíamos, decía una persona hace días, cada vez que nosotros leemos una palabra, cada vez que leemos un versículo, cada uno le vamos a sacar algo diferente, un contenido diferente, porque el Espíritu Santo habla a cada uno de nosotros de una manera diferente, de una manera muy acertada, de una manera precisa. Entonces, esta es una historia de una mujer, de allí, de un lugar, samaritana. Y dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Oiga bien, dice que se enteraron los fariseos y sabían que estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Versículo 2 dice, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Versículo 3 dice, por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. O sea que ya el Señor Jesús había estado allí, en aquel lugar, en Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Vemos en estos 8 versículos lo que el Señor hace en nosotros, en cada vida y en cada familia y en cada hogar. Vemos que Jesús, dice aquí la palabra del Señor, que los fariseos decían, no, pues que Jesús bautizaba, pero aquí en el versículo 2 dice, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso dice que Jesús se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. ¿Por qué sería que volvió? Porque Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Dios tiene con nosotros algo. Él quiere que nosotros hagamos
algo, que hagamos la voluntad de Él, no la voluntad de nosotros. Y dice acá en el versículo 4, como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí en aquel lugar hacían pozos y era muy respetado. Pero dice también que sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. Y en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? ¿Qué quiere decir esto? Que había como una división entre estos pueblos. Y hoy vemos nosotros que hay divisiones entre el mismo pueblo. Hay divisiones aún entre el mismo pueblo de Dios, entre la misma congregación, entre la misma iglesia, hay divisiones. Pero allí era totalmente diferente, era un pueblo y contra otro pueblo, contra los judíos. Por eso dice, la mujer dice, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Es como cuando nosotros nos acercamos de las personas que son de otras, tienen otras creencias, como los judíos, como las personas que no creen en Dios, como las personas que, por ejemplo, con todo el respeto, las personas católicas, con los evangélicos, no comparten la misma. Entonces dice el versículo 10, acá dice, habla el Señor Jesús, dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua. O sea, ahí le quiere decir como está el famoso dicho, usted no sabe quién soy yo. Dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. El versículo 11 nos dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Le dijo la mujer. O sea que le decía, ¿cómo no tiene con qué sacar agua de este pozo? Le decía la mujer al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pretende sacar agua que le saque si no tiene con qué sacar agua de acá? Y ahora me dice que me va a dar agua, un agua que da vida. Y dice el versículo 12, ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Oiga bien, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Ahora la pregunta, ¿de qué fuente está bebiendo usted agua en este tiempo? ¿A qué fuente se está acercando para beber de esta agua? Respondió, dice, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, aleluya, gloria a Dios, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna.
Gloria a Dios. De esa agua es donde nosotros nos acercamos cada día a tomar de esa agua que nos ofrece el Señor Jesús. Dice que correrán ríos de agua viva y nos podemos saciarnos nosotros de esa agua. Versículo 15 nos dice: Señor, dame, dice la mujer acá, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Dice el versículo en Juan 7:38, dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree, dice el Señor, el que cree en mí, correrán ríos de agua viva. Aleluya. Entonces acá dice, la mujer dice: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. El Señor le dice: ve y llama a tu esposo y vuelve acá. Dice la mujer: no tengo esposo. Dice: bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tiene no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. ¿Por qué la mujer dijo: no tengo esposo? Pero el Señor Jesús, sabemos que Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce todo de nosotros. Nosotros quizás le podemos mentir a otra persona, pero a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, no le podemos mentir, porque Él conoce, Él sabe quiénes somos, Él sabe cómo fuimos creados, cómo fuimos hechos. Así que dice aquí la palabra del Señor que Él conocía, Él sabía que esta mujer había tenido 5 esposos, y dice: y ahora el que tiene no es esposo suyo. Entonces dice acá en el versículo 19, la mujer dice: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Versículo 21 dice: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Gloria a Dios. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo tenemos que adorar al Señor? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Nosotros no podemos mentirle al Señor. Nosotros no podemos seguir siendo ya más quizás mentirosos, perdones que diga esta palabra, pero no podemos seguir siendo más esas personas, porque sabemos que el día y la hora, el Señor está pronto por venir. No sabemos el momento, no sabemos el día,
No sabemos la hora, la fecha, porque dice versículo 23, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Se acerca la hora, mi amado hermano y amigo que me escucha. Se acercó el tiempo. Dice el versículo 24, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y dice el versículo 25, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Todavía ella pensaba estas cosas, pero el versículo 26 le afirma y dice, ese soy yo, el que habla contigo, le dijo el Señor. Oh, qué grande y maravilloso es el Señor Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? Oiga bien, dice acá la palabra del Señor. En esto llegaron sus discípulos, porque los discípulos, ¿dónde estaban? Estaban en el pueblo comprando alimento. O sea que el Señor Jesús estaba allí en este lugar solo. Porque acá no relata que estaba en compañía de otra persona, no. Él dice que él llegó allí a este lugar, a horas del mediodía, yo creo que con tremendo sol, con mucha sed, pero ante todo de esto, Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. ¿Quién llevó al Señor Jesús allí a este lugar? El mismo Padre. Recordamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres en uno solo. Y Él le dice aquí, cuando ella dice, sé que el Mesías al que llaman Cristo, o sea, que tenía que, a lo que Él viniera, a lo que se le apareciera, a lo que ella el día que lo pudiera encontrar, le podía explicar lo que en ese momento tenía que el Señor explicarle. Pero el versículo 26 le dice el Señor Jesús, ese soy yo, el que habla contigo. ¿Cuántas veces el Señor ha llegado a su casa? ¿Cuántas veces el Señor ha llegado a su hogar, a su familia? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado de muchas maneras? Quizás nosotros esperamos que se nos presente nuestro Señor Jesucristo ahí físicamente para que a ver si muchos podamos creer. Pero la palabra de Dios dice, bienaventurado los que han creído y no me han visto. Nosotros en este tiempo hemos creído en el Señor. No lo hemos visto a Él, pero hemos aprendido y hemos visto las obras grandes que el Señor ha hecho, que hizo y que seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Por eso dice el versículo 27, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. ¿Qué pensarían los discípulos? Ahora nos adelantamos a este tiempo. ¿Qué pensarían las personas que vean a un hombre solos hablando con una mujer? Quizás no van a decir la está discipulando, ¿no? Porque la mente va más allá. Y dice, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho.
¿no será este el Cristo? ¿Por qué dice, no será este el Cristo? Cuando anterior le dijo, yo soy. Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. O sea que el Señor, ¿cómo estaba? Mientras vemos en este tiempo que al comienzo de esta pandemia, muchos fueron a los supermercados a abastecerse de bastante alimento, comprando alimento para 2, 3, 4, 5 meses. Se preocuparon en el alimento físico. Y acá dice que los discípulos le insistían, Rabí, come algo. O sea que el Señor Jesús estaba quizás en ayuna, sin desayuno, porque ya era mediodía, sin almuerzo. Pero el versículo 32 dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó Jesús. ¿Le habrían traído algo de comer? Respondieron ellos. Dicen, no, pues no nos recibe nada, es porque ya está lleno. Quizás pensaban, porque dice, ¿le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Y dice el Señor Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Oiga bien, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. También les dijo, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegrarán juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo les he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de este trabajo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta palabra? Aquí hay algo muy importante que el Señor nos habla a través de su palabra. Y lo vemos acá desde el versículo 34 hasta el versículo 38. Primero dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Nosotros en este tiempo, ¿en qué nos estamos ocupando? ¿En qué nos estamos afanando? Como le decía, muchos quizás nos preocupamos por el alimento, diciéndole, Señor, mire el alimento, mire lo que viene, no hay trabajo. Muchas personas se quedaron sin trabajo, muchas personas perdieron el empleo, los negocios, fracasaron. Pero yo le pregunto hoy a usted que me escucha, ¿a usted en todo este tiempo le hizo falta el pan? ¿A usted en todo este tiempo le hizo falta el alimento en su mesa? ¿A usted en todo este tiempo se acostó sin comer? Usted se lo responde. Y yo le digo, a mí, gracias a Dios,
por la misericordia de Dios, no me hizo falta el alimento. No supe que era aguantar. Y dice el versículo 35, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está ¿qué? Madura. Ya el tiempo está cerca. La venida del Señor cada día está a las puertas. Dice, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. ¿Cuál es ese fruto? ¿Cuál es ese segador? ¿Quién es el que viene a recoger esa cosecha? El Señor Jesús. Es el que viene, por eso dice, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura, ya el tiempo está cumplido. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora dice, ahora tanto el sembrador como el segador, oiga, está nombrando 2 a 2. El sembrador y el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, dice así la palabra del Señor, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Y dice el versículo 38, yo les he enviado, ¿a quién? A nosotros, dice, a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo, el costo de ese trabajo lo pagó nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso dice, yo les he enviado, los he enviado a ustedes. ¿A quién nos está hablando el Señor? ¿A quién nos está hablando esta palabra en este día? Nos está hablando a nosotros, a mí, diga a mí, dígale allá al que está a su lado, dígale, oiga, el Señor le está hablando hoy a usted. Y si está solo, dígale, oh Señor, tú me estás hablando a mí en este día. Porque dice, yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Gloria a Dios, aleluya. Porque ese trabajo dice que el que comenzó la buena obra la perfecciona y la termina, y el que la comenzó fue nuestro Señor Jesucristo. El que comenzó la obra fue Dios Padre con su Hijo, porque Él nos quiere a nosotros y nos ama. Por eso dice, ahora tanto el sembrador, el que sembró, como el segador se alegran juntos, porque la hora está cerca, mi amado hermano y amigo y oyente en esta noche que me escucha, a través de estas redes, a través de los celulares. Le damos gracias al Señor, porque Dios cada día quiere lo mejor para nosotros. Y dice la palabra de Dios que el propósito de Él es que nadie, pero nadie, absolutamente nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso vemos esta historia en que allí llegó esta mujer. Y aquí continúa y seguiremos leyendo este pasaje, en que muchos, dicen que muchos creyeron, no por lo que la mujer dijo, porque muchos creyeron a lo que la mujer les dijo, sino ya que fueron y escucharon a Jesús, porque lo vieron.
pero usted y yo no lo hemos visto. Pero gracias a Dios, gracias a nuestro Padre Celestial, gracias al Espíritu Santo, porque hemos creído en Él, porque hemos permanecido, porque hemos dispuesto nuestro corazón a ser obedientes al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, mis amados hermanos, los invito en esta noche a que no desfallemos. Recuerde, y yo sé que muchas veces lo hemos escuchado, el Señor está cerca. La venida del Señor cada día se acerca más. Hoy el Señor nos está dando una nueva oportunidad. Cada día que pasa, cada minuto que pasa, cada segundo que pasa, el Señor nos está dando una oportunidad a cada uno de nosotros. Dice que mientras los discípulos se ocupaban por buscar el alimento, allí el Señor se estaba ocupando en algo más, mucho más importante que el alimento. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice la palabra del Señor. Allí el Señor se estaba ocupando de algo supremamente importante, porque a través de esta sola mujer, ¿cuántas personas llegaron a los pies de Jesús? Por una sola persona. Así que mi hermano y amigo y oyente en esta noche, vamos a darle gracias al Señor. Continuamos dándole gracias a Dios. Continuamos en este tiempo orando por cada una de las peticiones. Allí donde está usted, coloque su petición delante de Dios. Coloque su necesidad. Si su necesidad es cada día acercarse más a Dios, pídale al Señor, que es lo mejor. Dice la palabra de Dios, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Si su preocupación, si su necesidad es financiera, acérquese a Dios primeramente, que Él se encarga de las finanzas, Él se encarga del problema. Si su necesidad es una enfermedad, acérquese a Dios, que Él se encarga de la sanidad. Él tiene el control de todos y de cada uno de nosotros.